La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbe Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola, soy la profe Vivi. Nos volvemos a encontrar en una nueva clase de matemática. Espero que se encuentren bien en su casa, que esté todo bien, que su familia se encuentre bien. En este día vamos a dar inicio con una clase de octavo año básico. Lo que vamos a aprender el día de hoy es mostrar que comprenden la división de números enteros de forma pictórica. Vamos entonces a dar inicio con esta clase recordando algunos elementos que son muy importantes que tú consideres para el logro de este objetivo. Pon atención entonces acá. Fíjate bien, durante estos años, es decir, séptimo y octavo, has estado viendo y trabajando el conjunto de los números enteros. Ahora, ¿qué características tenía este conjunto en particular? Si tú puedes observar, ahí tenemos la recta numérica. Y antes tú conocías solamente desde el 0 hacia la derecha. Y ahora esta recta numérica se extiende hacia la izquierda. ¿Y qué elementos importantes tenemos ahí? Como puedes observar, tenemos los números positivos, tenemos además el 0, y además, ¿no es cierto?, vamos a agregar los números negativos. Es decir, tenemos tres elementos importantes o subconjuntos que conforman a este gran conjunto llamado números enteros. Veamos entonces ahora otra situación muy importante que tenemos que recordar, porque como estamos hablando de la división de números enteros, tenemos que recordar las partes de una división. Sin ellas sería imposible entenderlo de manera fácil como hoy te quiero presentar. Veamos acá, tenemos la división 15 dividido en 3. Eso es igual a 5. Veamos las partes. El 15, ¿no es cierto?, se llama dividendo, el 3 se llama divisor y el 5 se llama cociente. Esas son las tres partes de la división. Veamos ahora y recordemos qué significa cada uno. Por ejemplo, la primera parte que nosotros vimos es, ¿no es cierto?, el dividendo. ¿Y qué es lo que es el dividendo? En palabras más simples, es la cantidad total que yo voy a repartir, es lo que se reparte. Otra parte era lo que dijimos con respecto al divisor, que sería en este caso el 3. ¿Qué significa el divisor? Es en cuántas partes o grupos se va a repartir la cantidad total. Es decir, estos 15 elementos que yo voy a tener, los voy a repartir en 3 grupos o en 3 partes. Y finalmente tenemos lo que conocemos como el cociente, que muchas veces a ustedes se les olvida, pero recuerda, cada vez que te hablen en matemática, con la palabra cociente, en el fondo te están hablando del resultado de la división, así que no lo olvides porque es muy importante. Entonces, como te decía, justamente el cociente es el resultado de la división. Y usted se preguntará en su casa, pero profe Vivi, ¿qué tiene que ver esto? Porque vamos a representar, vamos a aprender a dividir números enteros primero con una representación. Y por eso es importante que tú tengas claridad de las partes de la división. Fíjate bien, tenemos lo mismo, ¿no es cierto?, que es 15 dividido en 3, es decir, ¿cuántos elementos vamos a repartir? 15. ¿En cuántos grupos los vamos a repartir? En 3. Vamos, ¿no es cierto?, a dibujar estos tres grupos y vamos a repartir estos 15 elementos. Fíjate bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hemos repartido los 15 elementos en los 3 conjuntos que nos está pidiendo la división. Y el resultado de nuestra división corresponde a cuántos elementos tiene cada grupo. En este caso sería 5, es decir, 15 dividido en 3 va a ser igual a 5. Así es como te lo enseñaron cuando tú eras más pequeño, quizás ahora no lo recuerdas, pero esta fue la forma en que se te enseñó. Ahora, tú vas a decir, ¿y qué tiene que ver todo esto? ¿Por qué me está enseñando todo esto? Porque en los números enteros nos vamos a encontrar con particularidades que solamente podemos entenderlas de esta forma. Veamos en los números enteros qué tipo de divisiones podemos encontrar. Fíjate bien,
tenemos estas dos primeras divisiones, 20 dividido en 4 positivo y 36 negativo dividido en 8 negativo. Nos encontramos con divisiones que tienen igual signo, muy bien, tienen igual signo. Y mira estas últimas dos, tenemos 80 positivo dividido en 4 positivo, en 4 negativo y 81 negativo dividido en 3 positivo. ¿Qué característica tienen estas divisiones que estás observando? Súper bien. Estamos hablando de divisiones cuyos números tienen distinto signo. Entonces siempre nos vamos a encontrar con estos dos tipos de divisiones, con igual signo en los números o con distintos signos en los números. ¿Cómo vamos entonces ahora a resolver eso? No llores, no te preocupes, no te angusties porque va a estar todo solucionado, va a haber una forma. Y como dijo nuestro amigo el Chapulín Colorado, que no pande el cúnico porque esto es muy fácil. Te aseguro que vas a decir, no tenía que preocuparme. Y cuando llegues a clase con tu profesora, cuando nos podamos reintegrar, vas a decir, esto ya lo sé. Veamos entonces cómo lo vamos a hacer, cómo dividimos entonces estos números enteros. No pongas esta cara y empecemos esta clase con esta actitud, porque para matemática tenemos que tener actitud. Así que comenzamos. Fíjate bien y pon atención a lo que yo te voy a enseñar. Vamos a representar las divisiones usando fichas. ¿Te acuerdas que en la clase anterior, cuando multiplicamos, usamos fichas? Para poder representarlas, esta vez vamos a hacer lo mismo, para que te sea mucho más fácil. Vamos a usar la ficha verde, que va a usar el 1 positivo, y la ficha roja, que va a representarse con el 1 negativo. ¿Cómo vamos a usar estas fichas cuando dividamos? De la misma manera que lo hicimos, ¿no es cierto?, la clase anterior con la multiplicación. La ficha verde con el 1 positivo la vamos a usar cada vez que dividamos números con igual signo. Recuerda, ficha verde se va a usar cada vez que dividamos números con igual signo. Ahora, la ficha roja la vamos a usar, obviamente, ¿no es cierto?, cada vez que dividamos números enteros de distinto signo. Ficha verde con signos iguales y ficha roja cada vez que dividamos signos distintos, números con signos distintos. Comenzamos, pon atención. Fíjate bien, si tenemos 20 positivo dividido en 4 positivos, pensemos, estamos dividiendo números, ¿no es cierto?, que tienen igual signo. ¿Cuál ficha crees tú que debieses de ocupar? Justamente tenemos que ocupar la ficha verde, tenemos que ocupar muy bien la ficha verde. Perfecto. ¿Qué fue lo que te enseñé con respecto a la representación? Que ese número que corresponde al divisor, que en este caso sería el 4 positivo, representa los grupos en los cuales se van a repartir el total. O sea, ¿cuántos grupos vas a dibujar? 4. Súper bien, vamos a dibujar 4. ¿Y cuántos elementos son los que vamos a repartir entonces en esos grupos? 20. Todos los grupos tienen que tener la misma cantidad. Veamos entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya repartimos todos los elementos y ahora entonces, ¿cuántos elementos tiene cada grupo? 5. Muy bien. Y si usamos fichas verdes, entonces el signo que va a llevar nuestra respuesta, ¿cuál es? Positivo, correcto. Entonces, como usamos fichas verdes, nuestro resultado es positivo. ¿Te das cuenta que es muy fácil? Sigamos entonces con otro ejemplo. Mira bien ahora, tenemos 12 negativo dividido en 3 negativo. Estamos dividiendo números con signos iguales, por lo tanto, ¿qué ficha vamos a usar? Muy bien, vamos a usar la ficha verde que tiene al 1 positivo. Ahora, veamos entonces cuántos grupos tenemos que armar. 3, muy bien, dibuja 3 entonces. 1, 2, 3. ¿Y cuántos elementos tenemos que repartir? 12. Recuerda que tiene que estar la misma cantidad en todos los elementos. Fíjate entonces cómo nos quedaría esta división. ¿Cuántos elementos tiene cada grupo?
Muy bien, 4. Y si estamos usando fichas verdes, entonces, ¿cómo va a ser el resultado de nuestra división? Súper, va a ser entonces 4 positivo. ¿Estamos? Veamos entonces el siguiente ejemplo. Seguimos practicando para que tú vayas aprendiendo, ¿no es cierto? Y afianzando este contenido muy importante para toda tu vida. Tenemos 20 negativo dividido en 5 positivo. ¿Qué estamos dividiendo? ¿Números con igual o diferente signo? Muy bien, con diferente signo. Entonces, ¿cuál es la ficha que vamos a ocupar para representar esta división? Súper bien, vamos a ocupar entonces las fichas rojas. Bien, muy bien, las fichas rojas. Ahora, ¿cuántos grupos tenemos que armar? Muy bien, tenemos que armar 5 grupos. Entonces ahí lo vamos a representar. 4 y 5. ¿Y cuántos elementos entonces tenemos que repartir? 20. Que en cada grupo siempre te queden los mismos elementos. Un grupo no puede tener más que otro. Y hemos terminado de repartir. Fíjate bien entonces, ¿cuántos elementos tiene cada grupo? Muy bien, tiene 4. Ahora vamos a determinar el signo. ¿Qué tipo de fichas usamos? ¿Las verdes o las rojas? Súper bien, las rojas. Por lo tanto, nuestro resultado, ¿cómo va a ser? Muy bien, va a ser entonces negativo. En este caso, 4 negativo. ¿Te das cuenta que es muy fácil? Veamos entonces este último ejemplo en donde estamos trabajando en conjunto, tú en tu casa y yo guiándote acá. Veamos entonces 16 positivo dividido en 8 negativo. Estamos dividiendo números con, muy bien, con distinto signo. ¿Qué ficha es la que vamos a usar entonces para representar esta división? Súper bien, la ficha roja. Ahora, ¿qué tenemos que ver? Súper, tenemos que ver cuántos grupos vamos a tener que usar. En este caso, súper bien, 8. Dibujamos los 8, o en este caso yo los voy a representar acá. ¿Y cuántos elementos vamos a repartir? 16, muy bien. Tiene que ser la misma cantidad en cada grupo, recuérdalo. Eso es muy importante, ningún grupo puede tener más elementos que otro. Y ahora los hemos terminado de repartir. Entonces, ¿cuántos elementos tengo en cada grupo? 2, muy bien. ¿Y el resultado será positivo o será negativo? Súper bien, va a ser negativo. ¿Y por qué va a ser negativo? Muy bien, porque estamos usando fichas rojas. Muy bien, estamos usando fichas rojas, por lo tanto nuestro resultado va a ser negativo. Excelente. Ahora, veamos, porque yo podría haber empezado mi clase y te hubiera dicho, ¿saben qué, niños? Dividir números enteros requiere esto. Pero la idea es, como te dije en la clase anterior, que tú en tu casa, aunque no estemos en clases presenciales, tengas la posibilidad de ir desarrollando el pensamiento lógico-matemático y que puedas tú mismo realizar análisis y poder plantear reglas generales que en la matemática se ven difíciles, pero que son súper fáciles. Piensa, ¿qué regularidad pudiste apreciar al representar las divisiones usando fichas? En este caso, ¿qué pudiste ver? Dependiendo de las fichas, ¿qué pudiste ver? Dependiendo de las fichas, pudiste apreciar, ver con el resultado. Piensa ahí en tu casita qué es lo que tú pudiste irte dando cuenta a medida que fue avanzando la clase. Veamos entonces acá, fíjate, ¿cómo era el resultado cuando dividías números de igual signo o usábamos las fichas? Bien, o usábamos las fichas verdes. ¿Cómo siempre fue el resultado cada vez que usaste las fichas verdes para representar, ¿no es cierto?, las divisiones de números enteros? ¿Lo recuerdas? ¡Súper bien! Muy bien, nuestro resultado era positivo. ¿Por qué? Porque usábamos la ficha verde que tenía el 1 positivo. Muy bien. ¿Te das cuenta que lo puedes hacer bien en tu casa? Veamos la otra. Dice, ¿cómo era el resultado cuando dividías números de diferentes signos o usábamos las fichas rojas? ¿Cómo era el resultado cuando tú usabas fichas rojas? Piénsalo. ¿Ya lo tienes?
Veamos entonces si tu respuesta fue correcta allí en tu casa. Veamos entonces el resultado cuando usábamos fichas rojas o dividíamos números con distintos signos, siempre era negativo. Muy bien, porque usábamos la ficha roja y la ficha roja era la que tenía el 1 negativo. ¿Te das cuenta? Entonces, a partir de esto, ¿qué puedes hacer? Muy bien, lo que tú puedes hacer es establecer en la división la regla general de los signos, que es muy importante, porque es parte de la unidad número 1 que tú vas a comenzar a ver con tu profesor después cuando ya comiences a tener tus clases. Veamos entonces la regla general de los signos en el caso que nosotros vamos a dividir números enteros. Veamos entonces. Si nosotros teníamos divisiones de números enteros con igual signo, siempre nuestro resultado iba a ser positivo. Fíjate, si yo divido un número positivo con otro número positivo, va a ser positivo. Perfecto. Si divido un número negativo con otro número negativo, nuestro resultado iba a ser positivo. Siempre entonces va a ser positivo. No te olvides de eso. No te olvides de eso. Ahora, observemos acá la otra regla general que pudimos observar. Si yo voy a dividir números enteros con diferentes signos, nuestro resultado siempre va a ser negativo. Muy bien. Entonces, cada vez que dividas números enteros donde los signos sean diferentes, tu resultado siempre va a ser negativo. Entonces, ahora, como ya hemos visto, ¿cuál es la regla general de los números? Vamos a comenzar a practicar. Yo te voy a acompañar primero en esta práctica para que podamos ir solucionándolo ambos juntos y puedas ir viendo quizás en qué te estás equivocando. Pon atención y recuerda, fichas verdes, fichas rojas. Veamos entonces los primeros ejercicios. Tenemos 40 positivo dividido en 8 positivo. ¿Qué fichas tienes que traer a tu memoria? ¿La roja o la verde? Muy bien, tienes que traer a memoria la ficha verde. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo números que tienen igual signo. Entonces, por consiguiente, nuestro resultado, ¿cómo va a ser? Muy bien, va a ser positivo. 40 dividido en 8. O la otra estrategia que puedes usar es siempre preguntar 8 por cuánto te puede dar 40. Muy bien, y en este caso sería 5 positivo. Veamos entonces el otro ejercicio. Tenemos 80 positivo dividido en 10 negativo. Estamos dividiendo números con distinto signo. Entonces, ¿qué ficha es la que se debe venir a tu memoria? Muy bien, la ficha roja, porque estamos dividiendo signos diferentes, números con signos diferentes. Entonces, nuestro resultado por consiguiente, ¿cómo va a ser? Muy bien, negativo. Entonces, ¿cuál sería finalmente nuestro resultado? 8 negativo. ¿Ves que es muy fácil dividir? Es muy fácil, así que sigamos porque creo que lo estás haciendo muy bien en tu casa. Veamos entonces acá. Tenemos 60 negativo dividido en 6 negativo. ¿Cómo son los signos de los números? Iguales. Por lo tanto, ¿qué ficha es la que se tiene que venir a tu memoria? Muy bien, la ficha verde. Por lo tanto, el resultado va a ser bien, va a ser positivo. Muy bien, y dividimos. ¿Cuánto entonces nos daría? Perfecto, 10 positivo. Muy bien. Este otro ejercicio. Tenemos 50 positivo dividido en 5 negativo. ¿Cómo son los signos de los números? Diferentes. Por lo tanto, ¿cuál es la ficha que debe venir a tu memoria en este momento? La roja. Muy bien. Y cuando usábamos la ficha roja, ¿cómo era siempre nuestro resultado? Muy bien, era negativo. Entonces ahora que ya tenemos claro el signo de nuestra respuesta, simplemente dividimos. Y en este caso nos daría 10 negativo. Excelente. Muy bien. Y, ¿no es cierto?, tenemos esta última, 54 negativo dividido en 6 positivo. ¿Cómo entonces son los signos? Diferentes. ¿Cuál es la ficha entonces que vamos a ocupar? La roja. Súper bien. Por lo tanto, nuestro resultado, ¿cómo es? Muy fácil, negativo. Y ahora dividimos.
9, excelente. ¿Te das cuenta que esto es tremendamente fácil? Así que ahora tú lo vas a hacer solito. Recuerda que con toda la actitud, ahí como el pollo que yo puse, ¿no es cierto?, de emoji, toda la actitud, porque matemática, si no tienes actitud, no va a servir. Esto es muy fácil, matemática es muy fácil. No es necesario ser Albert Einstein para poder aprender matemática. Así que si nunca te gustaron las matemáticas o siempre pensaste que fuiste malo, saca eso de tu mente porque vas a aprender. Veamos entonces, lo haces tú solito. Y si te equivocas no importa porque voy a estar yo para corregirte. Así que tranquilo con eso. Veamos entonces, tenemos 18 negativo dividido en 3 positivo. Recuerda que siempre tienes que tener en tu mente las fichas verdes y las fichas rojas. ¿Qué significa la ficha verde? Que vas a ocuparla cuando dividas números bien, de igual signo. Y la ficha roja cuando, muy bien, cuando dividas números diferentes, de diferentes signos. En este caso sería la roja, excelente. Y ahora divides porque ya sabes que el resultado es negativo. 18 dividido en 3, excelente, 6 negativo. ¿Viste que es fácil? Te apuesto que lo hiciste bien. Veamos esta entonces. Piensa todo lo que hemos visto en clases. También algo vimos la semana pasada con respecto a esto, así que tráelo a memoria, recuerda muy bien, fichas verdes, fichas rojas. Perfecto, aquí, ¿cuál usaríamos? Bien, tendrías que usar la ficha verde, lo hiciste bien. Y nuestro resultado sería entonces positivo, súper, y 21 dividido en 3 nos daría 7. Excelente, ¿te das cuenta? Muy bien. Veamos entonces esta que está acá. Ya esto es muy fácil para ti, yo estoy segura, porque eres muy habiloso. Veamos entonces, fichas rojas, fichas verdes, tráelas a memoria y haz la división. Haz la división. ¿La tienes lista en tu casa? ¿Ya? ¿Estamos ok? Revisemos si lo hiciste bien. Acá tendríamos que usar las fichas rojas porque son números con distintos signos. Por lo tanto, el resultado era negativo. Y dividimos, ¿no es cierto?, como corresponde. 5 negativos sería nuestro resultado. Muy bien. Vamos acá con esto. Piensa 81 negativo dividido en 3 negativo. Muy bien. Tenemos las fichas verde, por lo tanto sería positivo nuestro resultado. ¿Y cuánto sería? Muy bien, 27 positivo. ¿Te das cuenta que ya nos vamos por un tubo con esto? Tenemos 36 negativo dividido en 4 negativo. ¿Cómo va a ser nuestro resultado? ¿Qué ficha vamos a ocupar? ¿La tienes ya lista? Veamos entonces si estás en lo correcto, la ficha verde. Muy bien, porque son signos iguales y nuestro resultado sería positivo, en este caso 9 positivo. Simple. Y vamos con esta última que nos queda. ¿Qué ficha vas a ocupar? 75 negativo dividido en 3 positivo. ¿Cuál ficha nos va a quedar entonces? Súper, la ficha roja, por lo tanto el resultado sería negativo. Muy bien. ¿Y cuánto nos daría 75 dividido en 3? 75 negativo dividido en 3 positivo, muy bien, nos quedaría, ¿no es cierto?, 25 negativo. ¿Te das cuenta que esto es tremendamente fácil? Ahora, para ir ya cerrando, ¿te acuerdas lo que estudiamos la clase pasada? ¿Te acuerdas? Sí, estudiamos la multiplicación de los números enteros y tú logras relacionar más o menos qué es lo que está sucediendo cuando multiplicas y divides. ¿Logras? Ah, no me mires con esa cara. Si no te acuerdas de la clase anterior, tienes que verla entonces en el canal de nuestra municipalidad, ¿no es cierto? Pero no te equivoques, así que lo puedes hacer. ¿Hay alguna entonces relación? Por supuesto que hay alguna relación. En la multiplicación de los números enteros, nosotros trabajamos la misma regla general de los signos. ¿Te acuerdas de esto? Decíamos que si multiplicábamos signos de igual, números enteros de igual signo, nuestro resultado era positivo, y si multiplicábamos números enteros de distintos signos eran nuestro resultado negativo. Entonces podemos concluir que tanto en la división como en la multiplicación de números enteros, la regla general de los signos sirve para ambas. Así que lo único que tienes que hacer ahora es eso. Y mira,
Si multiplico números con signos diferentes, lo mismo, ficha roja, 8 por 3, 24 y 24 negativo, ¿viste? Lo mismo que estamos viendo ahora con la división se hace con la multiplicación, por lo tanto tú no te compliques. Y acá dividimos, ¿no es cierto?, con números enteros positivos y nos daría 4 positivo, ¿te das cuenta? Y vamos mezclando y no va pasando nada, porque lo que viste en la clase anterior también se usa en la clase de los números enteros en cuanto a la división. Y ahí nos quedaría como resultado súper bien, 5 negativo, súper simple. ¿Te das cuenta? Muy fácil lo que corresponde a multiplicación y división. Y tú dirás, ¿no es cierto, profesora? ¿Y por qué nos está enseñando esto? Porque les adelanto que en la próxima clase ya tenemos que trabajar ambas operaciones. Por lo tanto, es importante que al cerrar esta clase puedas generar ese vínculo, que tanto en la división como en la multiplicación, la regla general de los signos es para ambos. Si multiplico o divido números enteros de igual signo, nuestro resultado siempre va a ser positivo. Y si multiplico o divido números enteros de diferentes signos, nuestro resultado siempre va a ser negativo. Corre para ambas operaciones como tú lo puedes ver, ¿no es cierto?, en estos ejemplos. Lo has hecho súper bien y espero que nos veamos en la próxima clase, que puedas revisar estos videos porque ven preparado, porque cada clase se va haciendo más difícil. Por lo tanto, si tienes dudas o cualquier cosa, tú puedes escribir al mail que puede estar apareciendo ahora en un GC o también a mi correo electrónico vivianasegovia@liceodemusica.cl. Nos vemos en una próxima clase. Abrazo virtual y cuídate, no salgas. Chao. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.